Muy buenas tardes, hoy miércoles desde la Bolsa en Directo, quien les habla, Jorge Fedio. Qué alivio hoy, ¿eh? Bueno, parte lo habíamos señalado en nuestro informe de los lunes. Obviamente que ese informe lo reciben los que se suscriben a la comunidad del Círculo del Profe, así que ya de por sí les señalamos que anótense que son 2 cafés, no es mucho más que eso, y tienen mucha información en el mes, pero van a tener en ese informe todo el hilo de la argumentación por la cual yo insisto con el Merval y aclaro con Wall Street. ¿Y qué es lo que señalé? Que el Merval se comporta inverso al mundo, eso lo titulé, crisis es igual a oportunidad. ¿Y saben por qué se los digo? Porque nosotros hemos vivido muchas crisis externas y nos golpearon durísimo. Así viví el tequila, así viví la caída de los tigres asiáticos, así viví la devaluación del real, después el default de Rusia, finalmente el default argentino en el 2001-2002 y la crisis subprime. En todas nos barrieron, pero en esta ocasión no pasó eso. Y yo creo que estamos distintos para esta crisis, y en esta crisis tenemos la gran oportunidad. Esta crisis es energética. Ya hubo crisis energética en la historia y nosotros no la habíamos aprovechado, pero en esta ocasión sí, ya saben, de vaca muerta, del gas, del petróleo, de la minería, de la pesca, del agua dulce y de la alimentación. Todo eso ya lo saben, pero esas inversiones hoy están puestas en bandeja de plata para que el mundo venga a cambiar proveedores, porque lo que pasó en el Golfo Pérsico a nosotros no nos pasó. Y además, y muy probablemente, toda esa industria del Golfo Pérsico se traslade a Sudamérica, no solo para la Argentina, para las Guyanas, para Venezuela, para Brasil y para la Argentina en especial, porque Argentina hoy ya es una novedad. Y claro, uno va a decir, miramos el gráfico y ¿qué ocurrió? Como si no ocurriera nada. En el día de ayer bajó 1%, hoy sube 1%. ¿A dónde está la diferencia? ¿Que hay una pausa? Sí. Lo que ocurrió que de ayer a hoy, y ya cuando yo estaba regresando de Bariloche a Buenos Aires, y estaba intranquilo. Digo, cuando baje del avión que transforman a Irán en la edad de piedra, y eso no ocurrió. Trump se tuvo que bajar del caballo, no se animó. No se animó y el mundo festejó y hubo un alivio. Está bien, el pretexto era de que se estaba hablando de una tregua, de un acuerdo, que queda las conversaciones para el día viernes, pero por 15 días hay tregua. Bueno, ni hay tregua, ni se abrió el estrecho de Hormuz, ni se pusieron de acuerdo todavía, pero el petróleo cayó y cayó casi $15. En el caso del WTI debajo de 100, en el caso de 90, y en el caso del Brent debajo de 100. La caída fue fuerte. Yo creo que el mundo por ahora necesitó ese alivio, pero se comieron el amague. Porque acuerdo, ninguno, pero tampoco un desastre al estilo Trump. Bueno, ¿qué podría decirle para ponerle un título? Un taco trade de Trump, ¿no? Y la verdad que sí, que va con todo y después retrocede. Bueno, eso ya lo conocimos. Ahora miremos qué pasa con el Merval, porque yo digo que el Merval hoy es una oportunidad. Y yo sigo comprando Argentina y sigo apostando por Argentina y por las acciones. Por primero, hay ruido externo muy fuerte, ruido interno también fuerte. Y el mercado es oídos sordos a eso, porque miren qué limpio que está el gráfico con 2 correcciones en una lateralización importante, eso reconozco, pero muy cerca de los récords históricos. Estamos en 3 millones en pesos, en 2.000 en dólares el Merval, y prácticamente ahí nomás de valores históricos recientes, los que sucedieron este mismo año. Es decir, el índice Merval logró los
3.296.000 a fines del mes de febrero. Y ahí vino esa volteada con la guerra. Ahora, con la guerra pega la vuelta y la estructura del giro es con un hombro, cabeza, hombro invertido y superó ya la resistencia histórica, la que le hacía resistencia con los máximos de principios del año pasado, cuando también llegó a ese récord histórico de los 2.867.000. Ya sabemos que las subas no son lineales, las subas son con impulsos y retrocesos, solamente que tenemos que evaluar que los impulsos son más fuertes que los retrocesos, y cuando eso sucede, estamos en tendencia alcista. Muy cerca de los máximos, pero necesitaba hacer una desaceleración, necesitaba hacer un ajuste correctivo, porque viene de una suba gigantesca y se la quiero demostrar con este gráfico que para mí es guía. Desde principios, o mejor dicho, desde abril del 2020, mínimo de la pandemia, el mercado hizo todo un recorrido hasta alcanzar los máximos final. A partir del primer día hábil del 2022, tuvimos una corrección importantísima que pegó muy fuerte y a nosotros nos dolió. Y nos dolió porque fueron casi esos 10 meses hasta octubre de que tire el mercado en ajuste. Y una vez que se superó esa instancia, la suba fue gigantesca y mucho antes que Milei se candidatee a presidente. Quiere decir que de mediados del 22 hasta la primera semana del 2025 tuvimos este recorrido con esta altura y con esta aceleración. Obvio que si tomamos los mínimos de la pandemia son 5 años de suba. Ahora 5 años de suba tienen solamente esta doble corrección. Primero en el 2025 y ahora en el 2026. Y esta corrección dentro de lo que es fenómeno Milei, desde que Milei gana el balotaje y está como presidente de la República, el movimiento es con mínimos crecientes y máximos crecientes. Y ese movimiento correctivo tiene aspecto de corrección continua. ¿Por qué? Porque no pudo cambiar ese ajuste correctivo, no pudo cambiar el eje de la estructura. La estructura entre líneas rojas es ascendente y nosotros estamos ubicados en la parte bien alta. Por lo tanto, ¿cuál es la expectativa técnica de continuación alcista? Tenemos una corrección continua y la corrección continua precede rally alcista. Y de eso no me muevo. Ese es mi argumento técnico. Eso es mirar el gráfico hacia adelante y proyectarse con el gráfico. Y aunque muchos duden, el gráfico no está mintiendo. El gráfico quedó en altura y si hoy hay poca suba porque el índice Merval se transformó más energético que de otro sector, las que sufren son las transportadoras y las dos petroleras. Todo el resto en azul, todo el resto en verde, no en rojo. Y hablando de YPF, que arrancó de entrada con el -8, creo que en este momento ya no está con ese -8. Está en -3 a -4, ahí dando vuelta, recuperándose bastante. Y si miramos el gráfico, y esto es más importante, el gráfico nos da un detalle fabuloso, en el cual no hay tanto miedo a que todo esto se despatarre. Lo vamos a ver en dólares. Este es el movimiento. Bueno, no se nota mucho porque se cerró el gap, pero lo vamos a ver en pesos. Por eso yo muchas veces lo señalo mucho mejor. En pesos tenemos clarísimo el gap. Quiero abrir el gráfico para que lo puedan ver ustedes con mayor nitidez. Y miren el mechazo que tiene en la parte baja. ¿Y dónde frenó? ¿Dónde tiene la cabecita? Contra lo que antes fue techo y resistencia, que la ha superado y vuelve y hace un pullback contra la misma. Bueno, no es pullback porque tenemos esa mecha larga. Ahora esa mecha súper larga
¿te habla de seguir bajando o te está hablando de que remonta? Y si remonta en el día de mañana con mejor performance y también con gap, ¿y qué pasa acá? Vas a tener una isla. Gente, el mercado no está destruido. Nuestro mercado es hoy la oportunidad. Hoy, y después de Argentina Week, por un lado, y con los RIGI por el otro lado, están llegando inversiones que todavía en el inmediato no las vemos, pero pronto, mucho más pronto que tarde, esas inversiones las vamos a ver. Esa es la Argentina que a mí me interesa. ¿Y por qué le digo esto? Porque no pasa lo mismo con Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene una gran ventaja de un rebote técnico muy fuerte. Fíjense ustedes en el índice Dow, muy fuerte, pero choca contra las líneas de la declinante. Quiere decir que este rebote está bueno para esta baja. Ahora bien, si lo miramos en el índice S&P, hay un gap gigante y se montó también contra una resistencia. Y más que eso no puede. Por eso, como hay tantas líneas, yo lo destaqué con un círculo. Ahí a donde quedó. Y de ahí no se movió. Ahora, ¿qué pasa si en el día de mañana esto se viene para abajo? ¿No me queda una isla inversa? ¿No me queda una isla arriba? ¿No me queda como rebote técnico para seguir bajando? Yo no le veo fuerza de suba, veo un rebote porque el mercado norteamericano, sorprendido por esas locuras que tiene Trump y que provocó una crisis energética, no pudo salir a vender a tiempo. Y tenía previsto colocaciones gigantescas como OpenAI o como SpaceX del ya conocido para nosotros magnate de los autos eléctricos. Ahora bien, ¿en serio eso se podrá lograr de acá a fin de año? ¿O vamos a tener, como lo tiene el Bitcoin, un cripto invierno hasta octubre? Y en octubre o de octubre a noviembre, elecciones en Estados Unidos. ¿Las ganará Trump? ¿Es posible colocar ese tipo de inversiones que arrastren a todo el mundo? Y yo me quedo en la duda. Yo estoy viendo un techo redondeado. Enseño que si tengo un piso redondeado, y se lo voy a mostrar en el índice Merval porque eso es interesante mostrárselos. Si yo tengo en el índice Merval un piso redondeado en una corrección, y a eso voy. Acá tenía un piso redondeado y de dónde tengo que mirar y hacia dónde va, de dónde cayó que vuelve y lo supera. Y si yo tengo un techo redondeado, como es el caso del S&P, ¿de dónde arrancó? Yo tengo que bajar. Y puede ser que baje a abril del año pasado y lo quiebre. Eso es lo que estoy esperando para en el 2026, 2027. Entonces el techo redondeado a mí para nada me convence de estar en Wall Street. Y menos, y mucho menos el Nasdaq. Porque el Nasdaq también tiene ese salto con gap, ahí en el circulito, ahí donde quedó, pero todo esto también es redondeado. O si se quiere, doble piso, perdón, doble techo, rompió el mínimo intermedio y tiene que cumplir con los objetivos de baja. Lo que tiene Estados Unidos no es suba, solamente que grandes fondos, grandiosos fondos, quedaron atrapados arriba y ahora no pueden salir a la venta porque ellos necesitan levantar los precios para jugarse, para shortearse la baja. ¿Y ahora cómo hacen? Creo que el único que fue inteligente fue Warren Buffett, pero de hace 3 años que la está juntando y que llegó a los 380.000 millones de dólares en liquidez, para si hay una crisis siguiente poder comprar como oportunidad los mejores precios. Todos los demás hablaban de una gran suba para colocación de OpenAI
o SpaceX y que iban a arrasar con el mundo. Me parece que se quedaron con el libreto. Ya creo que el mercado a eso no va a llegar. Y la oportunidad, ¿por qué la tenemos nosotros? Porque nosotros hicimos el ajuste que el resto del mundo no hizo. Y estamos haciendo cosas que el resto del mundo aplaude, pero no se anima. ¿Y qué es? Dejar de gastar por demás, reducir el gasto público, llegar al equilibrio fiscal, iniciar con el superávit fiscal, endeudarse nada más que para renovar la deuda anterior. ¿Y qué pasa con la deuda en Estados Unidos? Exageradísima. ¿Y qué pasa con la tasa? Muy alta. ¿Y qué pasa con la inflación? Alta también. No la pudieron reducir a 2. ¿Y qué pasa con la desocupación? Aumenta. Eso le está sucediendo a Estados Unidos. Ahora, nosotros no tenemos corregida la economía, sí acomodando la macro para que la economía pueda funcionar y dándole oportunidad al resto del mundo a que venga a hacer la inversión aquí, porque si no vamos a depender exclusivamente o de China o de Estados Unidos. De China por todas las cosas que produce, pero de Estados Unidos de la energía. Si la energía la tenemos, podemos ser independientes y bastante independientes. Y en esta ocasión el Merval está ni alto ni bajo, como dice Alexis Shubarov, está en el medio. Ya no está tan baratito como hace 2 años, pero no está nada alto para que no pueda subir extraordinariamente bien. Así que es cuestión de encontrarle que... Y yo le voy a contestar. Y voy a volver al mismo gráfico que es mi guía. Al gráfico del Merval desde mínimo de la pandemia al presente. Claro que cuando estábamos en la pandemia y el Merval valía 21.000 pesos, en pesos me refiero al índice Merval, si quieren en dólares 240, estábamos en el piso. Y en ese piso le decían compren, compren, compren y muchos se reían y yo hablaba que la papa estaba en el piso. Y ahora lo podemos considerar techo. Y si yo lo considero que es un lateral extendido, puede ser una suba con un descanso para seguir subiendo. Entonces estoy consolidando un piso pero en otra latitud, en otro andarivel, en el andarivel medio para seguir subiendo. Si no lo creen y no les gusta mi opinión, vayan al libro de Stan Weinstein cuando habla de consolidaciones entre pisos, ahí se lo está hablando y señalando. Eso también es un piso. Ahí también se está consolidando. ¿Y para qué se consolida? Para hacer ese movimiento como se consolidó de 2021 al 2022. Tuvo 10 meses. Eso también era un piso. También era un lateral. ¿Y qué siguió? 3 años de espectacular suba. Bueno, lo que estoy esperando, cuando supere estas instancias, 3 o 4 años de espectacular suba. Esa es la que estoy viendo y de eso estoy hablando. No es para mañana, ni para pasado, ni para una semana. No es para llorar porque compré hoy y todavía no estoy ganando. La vas a ganar, pero tenés paciencia. El mercado juega con la paciencia, la inversión juega con la paciencia, también juega con el tiempo. No es inmediato, no hay inversiones milagrosas inmediatas. Todo es con tiempo y acá también tenemos que respetar el tiempo. Bueno, yo no le tiré muchas noticias porque en realidad estaba en tránsito y sucedió de todo. Quiero que vos, Agustín, nos refresques la idea porque de ayer a hoy algunas cosas sucedieron y hay que remarcarlas. Algunas cosas sucedieron y siguen ocurriendo en estos mismos momentos. Bueno, buenas tardes, profe, buenas tardes a vos. Muy Bueno, buenas tardes. arranquemos con el plano internacional. Bueno, repasemos un poquito. Ayer se vencía el ultimátum de Donald Trump, estábamos todos expectantes. Por la mañana hizo un posteo muy crudo diciendo que una civilización entera podría desaparecer. Por la tarde, el primer ministro de Pakistán pidió extender el plazo 2 semanas y reabrir el estrecho de Hormuz. Estamos
estamos hablando, esto es lo que ocurrió el día de ayer, a lo que finalmente Donald Trump, cerca de un poquito antes de las 9 de la noche en Argentina, aceptó suspender la ofensiva, condicionando a una apertura completa, inmediata y segura del estrecho. Bien, con esto, durante 2 semanas habría un tránsito seguro y es la primera vez que hay un acuerdo bilateral anunciado, la primera vez que Irán acepta abrir el estrecho y que se fija una fecha de conversaciones formales que en primer medida estaban pronosticadas para este viernes 10 de abril, pero con lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en los que estamos grabando el video, ya se pateó para un día, así que hasta ahora sería el día sábado. Bien, por lo pronto ambos países celebraron este resultado como una victoria propia, Trump hablando de una victoria total y completa e Irán atribuyéndole a su resistencia y unidad nacional. Esto políticamente facilita que el acuerdo se sostenga, trayendo en los mercados alivio y en el precio del petróleo también, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tenía que haber un pero en la película, esto es lo que está pasando ahora en vivo. Pakistán reconoció que hubo violaciones a la tregua, tenemos nuevos ataques en el Líbano, la Casa Blanca negó que Irán haya cerrado el estrecho. La realidad es que, bueno, esto avanza minuto a minuto, por el momento esto es lo que les podemos ir comentando, hay que irlo siguiendo, quizás en unas horas el panorama cambie completamente y bueno, quedará esta información desactualizada. Esto es lo que podemos ir recopilando de medios oficiales y lo que vamos teniendo y cómo se va desenvolviendo la película en estos momentos, así que bueno, una buena señal con el alto al fuego, etcétera, pero si hay una violación a la tregua, bueno, todo el pacto se complica, ¿no? Así que lo iremos siguiendo, lo iremos actualizando, estaremos realmente atentos. Bien, por otro lado, este viernes se publica el dato de inflación en Estados Unidos, donde ya se empezarían a ver los impactos de la guerra. Bien, y en el plano local, bueno, esto atado a pinzas, porque se hizo un poquito a la mañana este resumen. El impacto para la Argentina sigue siendo positivo, aún con un Brent en torno a los $90, muy por encima del promedio del 2025. Se proyectan exportaciones récord para este año. Esto implicaría un aporte adicional significativo a la balanza comercial y consolidaría un nuevo máximo histórico en el frente energético. Al mismo tiempo, la menor tensión, hago mucho a la seña esto de entre comillas, porque todo lo que está sucediendo en estos momentos internacional mejoraría el clima financiero, el dólar se debilita, las monedas emergentes se fortalecen y el tipo de cambio en Argentina podría mantenerse estable. A esto se suma el ingreso de divisas del agro en los próximos meses, lo íbamos siguiendo en las grabaciones anteriores, y la posible reactivación del financiamiento externo para empresas. En resumen, este escenario sigue siendo favorable, más exportaciones, mejores condiciones externas entre comillas y mejor estabilidad cambiaria, pero bueno, lo iremos siguiendo a ver cómo avanza lamentablemente esto. Y en lo que consta al plano político, podemos actualizar que el oficialismo avanzó con el dictamen para modificar la ley de glaciares en diputados y hoy se llevaría a cabo la sesión para intentar promulgarlo. Bueno, esto podemos ir actualizando, lo iremos siguiendo, profe. Bien, por lo visto, la tregua quedó suspendida. Si no se abre el estrecho de Hormuz y se siguen los bombardeos en el Líbano, esto no terminó. Por eso yo les decía que el rebote técnico era una necesidad. Bueno, ya cumplió con el rebote técnico. Vamos a ver si mañana tenemos otra vez que patean un tiempo, otra vez que algo no sale como es esperado. Por ahora, el que tuvo que bajarse del caballo fue Trump, porque eso de hacer volver a una región a la edad de piedra me parece demasiado exagerado. Y se fue de boca. Esperaban a ver qué sucede. Y no iba a suceder nada. En serio, no iba a suceder nada. El mundo no se lo iba a permitir que suceda. Y entonces ahora se agarró que Pakistán le pidió, dale, conversemos, déjense de tanto. No le interesa a Trump la guerra. Fue inducido, llegó a esa guerra. Él prometió a los Estados Unidos que iba a llegar a la paz, no que iba a iniciar una guerra, que iba a bajar la inflación, no que le iba a subir, que iba a tener la energía barata, no que se duplicara. Gente, y son elecciones intermedias. ¿Y cuándo el oficialismo ganó en elecciones intermedias? También es la pregunta para ir a buscarla y googlearla. Creo que fue en 3 oportunidades desde que tienen elecciones intermedias. Así que por ese lado me parece que la cosa no le está soplando o no tiene alineados los planetas.
En cambio, la Argentina tiene alineado los planetas. Argentina hizo el ajuste y el que hace el ajuste puede subir. El que no hace el ajuste lo debe hacer. Así que si terminamos con esta frase, ellos no lo hicieron y nosotros la hicimos. Estamos en otras condiciones y en esta no nos golpearon.